Muy buenas tardes, mi nombre es Edward Calderón, estudiante activo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el curso de Contabilidad para la Gestión Pública. En esta quinta fase, el caso de análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público, nos compete la realización de forma grupal en 5 fases, el cual doy la apertura con el caso número 1, que se llama Reconocer el contexto. Se refiere a lo que es la parte del Estado. El Estado puede definirse como una estructura política con autoridad legítima sobre una población asentada en un territorio determinado. Su función principal es organizar la vida colectiva y garantizar el orden social a través de los mecanismos institucionales. Desde una perspectiva económica, el Estado se sostiene sobre 3 pilares fundamentales: el gasto público, los ingresos públicos y el grado de intervención o supervisión al que puede estar sometido. El gasto público corresponde a los recursos financieros que el Estado destina para atender las necesidades básicas de la sociedad, mientras que el ingreso público engloba todas las fuentes de financiación que recibe, como los tributos y transferencias a nivel municipal, departamental y nacional. El nivel de control que recibe una entidad estatal está directamente relacionada con la cantidad de ingresos. Cuanto mayor sea el ingreso, mayor será la responsabilidad en el uso de estos recursos y por ende más estricta será la vigilancia. Podemos ver la estructura del Estado, la República de Colombia, las ramas del poder público, en el lado izquierdo, en el lado derecho están los organismos del Estado, en el cual se dividen en organismos de control, en organismos electoral, entre otros. En organismos de control tenemos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. En la organización electoral está el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y nosotros tenemos el Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión y Comisión Nacional del Servicio Civil. En la rama del poder público tenemos la rama ejecutiva, en la cual está representada por la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías. En la rama ejecutiva está lo que es la parte del Congreso y por último la rama judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de la Judicatura, el Consejo del Estado y la Fiscalía General de la Nación. Eso es competente a lo que es la parte de la estructura del Estado. En la contabilidad pública sabemos que constituye una especialidad de la contabilidad orientada al control y seguimiento de las actividades financieras y económicas del sector estatal. Su objetivo principal es garantizar una gestión transparente, eficiente y corresponde a los recursos públicos mediante el registro y análisis detallado de todas las operaciones realizadas en las entidades gubernamentales. Esto sería la parte de mi intervención correspondiente al contexto 1. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Dani Alejandra Truque Molina. Hago parte del curso de Contabilidad para la Gestión Pública y me corresponde hacer el análisis del caso 2, identificar las características de la contabilidad pública. Tenemos un cuadro comparativo de la contabilidad pública y la contabilidad privada, dando definición a cada característica, el objetivo principal de cada una, la normativa, usuarios de la información, informes financieros, el control interno y la transparencia. También analizamos lo que son activos, los pasivos, el patrimonio, que los activos son aquellos recursos controlados por una entidad pública que fueron obtenidos por acontecimientos pasados. Los pasivos son todas las obligaciones o deudas que cualquier entidad tiene con terceros. El patrimonio representa la inversión neta del Estado en la entidad y los recursos acumulados a largo tiempo, en sí el capital. Y por último tenemos las cuentas de planeación y presupuesto con la contabilidad pública, donde tenemos presupuesto público que traduce los objetivos de la planeación en términos financieros. La ejecución presupuestaria es la realización de los gastos y la obtención de los ingresos previstos en el presupuesto. Contabilidad pública registra, clasifica y resume las transacciones financieras, el control y seguimiento que verifica el cumplimiento de los objetivos y los informes financieros que proporcionan información sobre la situación financiera del sector público. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Alexandra Castillo Santa Cruz. Voy a realizar el análisis del caso 3, ingresos y gastos en la contabilidad pública. Bueno,
Los ingresos en la contabilidad pública, estos son el conjunto de los recursos económicos que el Estado genera y recibe para llevar a cabo su función, que es garantizar el bienestar social y promover el desarrollo económico. Estos ingresos pueden provenir de diferentes fuentes. Aquí tenemos la clasificación de los ingresos, que dentro de ellos están los ingresos tributarios, que son aquellos que se obtienen a través de impuestos, como por ejemplo el impuesto del IVA, el impuesto sobre la renta y el impuesto del consumo. También están los ingresos no tributarios, los cuales incluyen las tasas, contribuciones especiales, multas y otros cobros administrativos. También tenemos transferencias y subsidios, que son los recursos que se reciben de otras entidades públicas o privadas, las cuales pueden ser nacionales o internacionales. Y están los ingresos patrimoniales que provienen de la explotación de bienes estatales, como por ejemplo arriendos, concesiones o inversiones en empresas. Y por último tenemos el ingreso de capital, que incluye la venta de activos estatales, las emisiones de deudas públicas y también las donaciones. La importancia de los ingresos públicos, esos permiten pues financiar los gastos del Estado para garantizar el funcionamiento de las instituciones, ejecutando los proyectos de inversión y promover el desarrollo económico y social. Con un adecuado control y gestión de estos ingresos se asegura la sostenibilidad fiscal y también la transparencia en la administración pública. Por otro lado, tenemos los gastos. Los gastos en la contabilidad pública se refiere a las erogaciones o las salidas de los recursos financieros que realiza el Estado y sus entidades para cumplir sus funciones. Estos gastos pues, son esenciales para la ejecución de políticas públicas y para los programas que buscan mejorar la calidad de vida de la población y así promover el desarrollo sostenible. Los gastos públicos se dividen generalmente en dos categorías, que son los gastos corrientes y el gasto de capital. Los gastos corrientes son destinados al funcionamiento diario del Estado, como por ejemplo para los salarios de los funcionarios, el mantenimiento de servicios públicos y la compra y bienes de servicios que son necesarios para la operación gubernamental. Estos gastos son recurrentes y suelen ser necesarios para garantizar la continuidad de los servicios. Y por otro lado tenemos el gasto de capital, que se refiere a las inversiones en infraestructura y proyectos a largo plazo, como por ejemplo la construcción de carreteras, hospitales o escuelas, entre otros gastos que requiere. Y estos gastos lo que buscan son generar un impacto duradero en el desarrollo económico y social del país. Eh, la importancia de estos gastos pues es que con una adecuada gestión de los gastos públicos se garantiza la eficiencia en la administración de los recursos estatales para el cumplimiento de políticas sociales y económicas y pues también para el equilibrio fiscal y la correcta planificación y control pertinente para mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el crecimiento sostenible del país. Y por último tenemos las diferencias y similitudes entre las NIC plenas y las NIC PAINS. Particularmente nos centramos en las NIC 20, subvenciones del gobierno, y la sección 24, subvenciones del gobierno de las NIC PAINS. En el ámbito de aplicación, las NIC plenas son aplicables a entidades de grupo 1, que es para grandes empresas con requerimientos más complejos, mientras que para las NIC PAINS son aplicables a PAINS del grupo 2 con normas simplificadas. El reconocimiento de las NIC 20 plenas, la subvención solo se reconoce cuando existe razonable seguridad de que la empresa cumplirá con las condiciones y de que se recibirá el apoyo. Y en la sección 24 también se requiere razonable seguridad, pero con un enfoque más práctico y simplificado. La forma de presentación de las NIC plenas se puede presentar como ingresos diferidos en el pasivo y reconocerlos sistemáticamente o como una reducción del costo del activo relacionado, mientras que en las NIC para PAINS se permite reconocer directamente como ingresos en el estado de resultados o reducir el valor del activo financiado. Las subvenciones relacionadas con activos nos dicen en las NIC 20 que se, que se, que se puede presentar, perdón, que se reconoce como ingreso diferido y se amortiza de manera sistemática en el tiempo en que se deprecia el activo relacionado. Y en las NIC para PAINS se reconoce de forma simplificada como una reducción del costo del activo o directamente en resultados. En las subvenciones relacionadas con ingresos, se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurre en el gasto relacionado con la subvención y en la sección 24 se reconoce directamente como ingreso en el periodo en que se recibe, sin requisitos estrictos. Devoluciones de subvenciones, si la empresa, en las NIC 20, si la empresa no cumple con las condiciones, debe reembolsar la subvención y ajustar los estados financieros. Y en la sección 24 también se requiere reembolso, pero con menos requisitos de presentación. Y por último las notas a los estados financieros se exige, en las NIC 20 se exige una divulgación extensa sobre la naturaleza, condiciones y tratamientos contables de las subvenciones. Y en las NIC para país se requiere información, pero con menores exigencias de revelación. Entonces, en estas diferencias y similitudes, pues podemos ver que hay cosas que son muy similares, pero con ciertas diferencias. Hola, mi nombre es Nardi Gisela Torquemolina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del curso Contabilidad para la Gestión Pública. Vamos a tratar el caso 5, análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público, con los temas normas internacionales de contabilidad para el sector público y el modelo estándar de control interno. Normas internacionales de contabilidad para el sector público.
Son un conjunto de normas de información financiera diseñadas para guiar la preparación y presentación de los estados financieros de las entidades del sector público como gobiernos y agencias estatales. El objetivo principal de estas normas es mejorar la calidad y la transparencia de la información financiera presentada por el sector público a nivel mundial. Al establecer principios contables uniformes y de alta calidad, las normas internacionales de contabilidad buscan facilitar la rendición de cuentas, mejorar la toma de decisiones, aumentar la transparencia y fortalecer la gestión financiera pública. La mayoría de estas normas se basan en la contabilidad de devengo, que reconoce los ingresos y gastos cuando se gana o se incurren, independientemente de cuando se reciban o se paguen los flujos en efectivo. Esto proporciona una visión más completa del desempeño financiero y la situación económica de una entidad. Ahora vamos con el modelo estándar de control interno. El MESI es un marco de referencia establecido en Colombia para que las entidades del Estado diseñen, desarrollen y operen su sistema de control interno. El MESI es como un manual o una guía que les dice a las entidades públicas cómo deben organizarse y qué mecanismos deben implementar para asegurar que sus actividades se realicen de manera eficiente y eficaz, se cumplan las leyes, normas y políticas aplicables, se protejan los recursos públicos contra pérdidas, fraudes o usos indebidos, la información que se genera sea confiable y oportuna y se promueva la transparencia y la rendición de cuentas. Su objetivo principal es proporcionar una estructura de control a la gestión de las entidades estatales, especificando los elementos necesarios para construir, fortalecer y mantener un sistema de control interno robusto. Busca orientar la gestión hacia el logro de los objetivos institucionales y la contribución a los fines esenciales del Estado. El MESI se basa en una estructura de 5 componentes. El primero, ambiente de control, que establece la base ética y de integridad de la organización. Tenemos evaluación del riesgo, implica la identificación, análisis y valoración de los riesgos relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad. Tercero, actividades de control. Son las acciones políticas y procedimientos que se establecen para mitigar los riesgos y asegurar que se cumplan los objetivos, incluyendo aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y segregación de funciones, entre otros. Cuarto, información y comunicación. Se refiere a los sistemas de información que capturan, procesan y difunden información relevante y oportuna para apoyar el funcionamiento del control interno. Y quinto, actividades de monitoreo. Son los procesos para evaluar la calidad del desempeño del sistema de control interno a lo largo del tiempo. Esto incluye actividades de supervisión continua, evaluaciones separadas y el seguimiento de las deficiencias encontradas. Muchas gracias.